Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Prójimo como a ti mismo. Estas palabras las escuchó Simón. Luego en Mateo 22:39 dice, hay dos principales mandamientos. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Marcos 12:31 también vuelve a recalcar que hay dos principales mandamientos. Todo esto lo escuchaba Simón. Lucas 10:31 al 36. Se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado. Le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuídemelo», le dijo, «y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva». ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ahora, esta historia la escuchó Simón el Celote. Estaba dispuesto, que era un terrorista prácticamente, uno de los seguidores de Jesús. Y vemos que habla de que hay un samaritano que es bueno. Y los judíos y los samaritanos por años se han odiado. Entonces escucha esto Simón y dice, ¿cómo es posible? Porque primero pasa el sacerdote que, traduciéndolo a nuestro día de hoy, es un pastor. Pasó el pastor y no ayudó a este hombre. Luego pasó un levita, que significa que es un cantor. Es como si hubiera pasado Moisés y no le ayudó también a este hombre. Entonces llegó un hombre samaritano que se odiaba y fue el que hizo la buena obra. Estas cosas las escuchaba Simón el Celote y decía, ¿cómo es posible que alguien que nosotros odiamos, Jesucristo, vaya a decir, nos los ponga de ejemplo para decir que es bueno, mejor que nosotros? Se odiaban de hace tiempo. Antes, aquí viene un dato bien interesante. Antes de que Simón siguiera a Jesús, él era miembro de una secta conocida como los celotes. Ahora, por eso le llamaban el celote. Odiaba a todos. El historiador Josefo habla de 4 principales grupos en Israel. Los fariseos. Los fariseos eran exigentes en cuanto a la ley de Moisés. Los saduceos, religiosos liberales que negaban lo sobrenatural, eran ricos, aristócratas y estaban a cargo del templo. Los esenios eran célibes
y vivían en el desierto y dedicaban su vida al estudio de la ley. Pero los celotes odiaban a los romanos, su meta era terminar con toda la ocupación romana, y su estrategia era el terrorismo y la violencia. Los celotes no solamente odiaban a los romanos, sino a todo gentil y todo aquel que apoyara al imperio romano. Entonces, pero los celotes estaban esperando al Mesías para que les ayudara a desocupar el imperio, ¿verdad? Que estaban oprimidos. Hechos 5:37 habla de uno de los celotes. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Ese era uno de los celotes famosos. El otro celote era Barrabás. Por eso cuando dijeron, ¿a quién libero? ¿A Barrabás o a Jesús? Bueno, para todos los judíos era mejor que liberaran a Barrabás, porque al fin era quien estaba matando a los enemigos de Israel. Y Jesucristo pues, no, dice que es Dios, pero no hace nada para liberarlo. Entonces mejor liberen a Barrabás, que era un celote, uno de los celotes más conocidos. Después de la reprensión, los romanos, de que los romanos mataron a mucha gente, entonces los celotes fueron más sigilosos en matar a la gente. Y se hicieron llamar los sicari, por la espada, sica. La espada es media curveada, entonces se movían detrás de su víctima. Imaginemos la víctima, se movían detrás de la víctima, sacaban la espada, la daga, y se la enterraban y la jalaban. Por eso estaba curveada, para que hiciera el más daño posible, para que muriera ese romano. Pero se llamaban sica y luego le aumentaron sicari, que significa hombres del puñal. Y hoy muchos se hacen llamar sicarios, que es precisamente esa la raíz. Hombres del puñal. Era un terrorista este hombre. Pero Simón, llamado el celote, fue elegido para amar a su prójimo. Increíble, ¿por qué Jesucristo elige a alguien que odia a todo gentil para amar? Simón, elegido para amar. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Estas palabras las escuchaba Simón, el celote, y le causaban gran impacto. Amar. Lucas 6, 20 al 30. Quiero que abran su Biblia y vamos a leerlo juntos. Amar a tu enemigo. ¿Es fácil amar a tu enemigo? ¿Cuántos tenemos enemigos de nosotros? No, ¿verdad? No tenemos. Bueno, si algunos podemos tener enemigos. ¿Y saben qué? Muchos podemos tener enemigos cuando evangelizamos y hablamos de la palabra de Dios. Automáticamente esa persona ya te odia. Me acuerdo cuando yo iba a vencer, una de las cosas, hermanos, y lo he pasado personalmente, cuando yo le hablo a una persona de Cristo, le transforma la cara, se molesta, se cierran la puerta, son enemigos, ya. Y la Biblia lo dice más adelante. Vamos a ver. Ya son enemigos de Dios. Me acuerdo, en México es más libre, allá sí te pueden golpear, es más. Aquí todo, solo me molestas, nada más de que me estás hablando de las cosas del Señor. Pero
no te golpean porque saben que aquí sí te puede llevar la policía. Aún me acuerdo cuando mi papá acompañaba a mi papá a evangelizar, las personas le decían de groserías y muchas le tiraban de piedra, otras le rompían el folleto y se lo tiraban. Y no tenían miedo de que, ay, le puede afectar a este niño de 7 años que un día va a decir... Yo me acuerdo una vez que un señor le estaba gritando de grosería solamente porque mi papá le estaba hablando de las palabras de Dios. Y dice, si no se largo ahorita lo golpeo. Y ya cuando me fui en el camino iba yo bien enojado con mi papá. Tú estabas más grande que él. Le hubieras tú también dicho que le podías pegar. Uno no entiende. Es fácil darle, que te den una cachetada y decirle la misma intensidad, pero la que me acomodes. ¿No? ¿Es fácil hacer eso, hermano? Muchas veces queremos mejor estar cómodos y no decir, porque hay un temor. Quiero decirles que yo que he salido a evangelizar aquí en Estados Unidos, en México, aquí aún me da temor. Y llega uno, le vengo a hablar, ¿qué? No tengo tiempo. Y claro, con cara molesta. Me gustó lo que me decía Joel la otra vez. Yo cuando voy y hablo de un producto, dice, la persona ya se enoja conmigo y ni siquiera le he dicho de qué le voy a decir, de lo que le quiero tratar de vender. Nosotros bueno, en mi caso no trato de vender nada, pero ya tienes un enemigo ahí y lo vivimos, los que estamos dispuestos a hablarle a una persona. Amar es exponer nuestra vida para alcanzar a los enemigos de Dios. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. ¿De quién está hablando David? Dice que los enemigos de Dios perecerán como la grasa en el fuego. ¿De quién está hablando? De todos aquellos que no aman al Señor, prácticamente. Todos aquellos que no aman al Señor somos enemigos. Y hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hace la referencia otra vez Jesucristo de David, cuando hasta que ponga los enemigos debajo de tus pies. ¿Quiénes son los enemigos del Señor? Todo aquel que no quiera hacer su voluntad es enemigo del Señor. Mire lo que dice Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, ¿de quiénes? Antes todos éramos enemigos. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, allá afuera todavía hay muchos enemigos de Dios. Todos somos enemigos de Dios hasta que no aceptamos su perdón. Se necesita amor para salir de la comodidad y hablarle a los enemigos de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, realmente hacer lo que hicieron los discípulos, salir. La tradición de la iglesia primitiva dice que Simón el Celote llevó el evangelio a las islas británicas. Este hombre que un día estuvo dispuesto a matar y que lo mataran, encontró una causa eterna por la cual dar su vida, la proclamación del evangelio para salvar a los pecadores. ¿Estamos dispuestos nosotros, hermanos? Yo le dije a los hermanos un día el miércoles, hermanos, ¿quién tiene enemigos? Y ninguno decía, no, pues gracias a Dios no. Hermano, entonces no estamos evangelizando. Tenemos que salir para hacernos unos cuantos enemigos. Y claro, gracias a Dios aquí no nos van a dar un puñetazo. Dice el apóstol Pablo, en mi cuerpo llevo, ¿qué? Las marcas de ¿quién? De mi abuelita. No, las marcas de mi papá, porque me dio unos golpes porque no me entendía. No. ¿Quién tenía las marcas? Dice el apóstol Pablo, en mi cuerpo llevo las marcas de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque cada vez que evangelizaba, me iba en feria. Y él mismo dice, un día me desmayé de tantos golpes y me dieron por muerto, otro día me dieron 36 golpes menos uno, él mismo lo iba contando. Naufragué, pasé hambre, desnudez. Hace una lista larga de todo lo que padeció por amor a Cristo.
por proclamar el Evangelio de la verdad. Hermanos, allá afuera hay muchos como Nicky Cruz. Me acuerdo que una vez mi mamá decía, hijo, ¿cómo te fue hoy en el evangelismo? Y digo, sí, mamá, me fue bien. Y dice, ¿y encontraste una persona que se me llevaba mal encarada? Digo, sí, mamá. ¿Y qué hiciste? Mi mamá pensando que, no, pues me hice a un lado. Yo dije, este se ve feo y malo. De seguro me va a hacer algo, entonces me lo brinco. Se lo voy a dar al que tiene carita buena y que no me... O más chico, por si me pelea, a lo mejor me defiende. No, precisamente esos que se ven muy mal son los que necesitamos más del Señor, ¿verdad? Hermanos, hagámonos de algunos enemigos por causa del Señor, porque siendo enemigos en el pasado, ahora fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos de Dios, ¿verdad?